Listo. Entonces, nada, como os había comentado, el día de hoy vamos a trabajar dinámica, si me da tiempo también cinemática, y para eso vamos a hacer como tal mi introducción al tema, el cómo yo interpreto las cosas y obviamente cómo lo vamos a estar tratando a lo largo de la clase. Primero, conocemos que las fuerzas son interacciones con la materia que provocan cambios. Las fuerzas serían clasificadas en fuerzas de contacto y en fuerzas a distancia, donde las de contacto son aquellas que son directamente aplicadas sobre las cosas, mientras aquellas que son a distancia no implican una conexión directa ni a través de cables, cuerdas, resortes ni nada, sino simplemente fuerzas que existen en el espacio como la fuerza gravitacional y como la fuerza magnética y fuerzas eléctricas. Pero obviamente eso se va fuera de lo que nosotros hacemos. Nosotros nos enfocamos en las fuerzas de contacto y en la fuerza gravitacional. De aquí, conocemos que una de las fuerzas de contacto es la fuerza normal, donde vamos a hablar un poco de esta fuerza. Primero, la fuerza normal, como ya he venido trabajando a lo largo del semestre, la escribimos normalmente con una N nada más, pero aquí quisiera hacer un poco de indagación en de dónde sale el nombre. No, cuando era una criatura de colegio, vi el nombre de normal y fue un normal de qué. No, no he experimentado con esto en mi vida, ¿por qué se llama fuerza normal? Y ya aquí, culturizándonos, el normal, en la fuerza normal, viene de la definición matemática de algo normal, donde sabemos que normal es lo mismo que perpendicular u ortogonal, indicando que es una fuerza que está a 90 grados y a 90 grados de una superficie. Por eso es que encontramos que sin importar la inclinación de la superficie que tengamos, nuestra fuerza normal siempre va a ser una fuerza que está perpendicular a las superficies. Y pues va a estar saliendo o entrando dependiendo del sistema de referencia que nosotros estemos utilizando y a qué cuerpo estemos analizando. Pero bueno, de ahí nace nuestro nombre de fuerza normal. De ahí, mi interpretación de la fuerza normal es que es una fuerza que no nos deja entrar en dichas superficies. Podemos pensarla en no, podemos interpretarla como un guardia, ¿ya? Un guardia que está protegiendo algún lugar, ¿no? Que no le deja el ingreso a cualquier persona. Si nosotros intentamos entrar, pues este guardia tiene la misión de empujarnos de regreso. Si nosotros venimos e empujamos con más intensidad, el guardia nos empuja de regreso con más intensidad para evitar que entremos. Y en este caso, lo que evita la normal es que entremos dentro de la superficie de contacto. Es lo que evita que ustedes sean tragados por el suelo o que sean tragados por una pared. Y aquí vamos a hacer una revisión sencilla de cómo podemos interpretar numéricamente lo que hace la normal. Si es que yo tengo una superficie horizontal, supongamos que está bien dibujada, y tengo un bloque encima de esta, yo vería que este bloque tiene un peso, ¿no? Tiene la fuerza mg que lo jala hacia abajo. Si es que no tenemos más interacciones, veríamos que la fuerza con la que el bloque intenta entrar al suelo es solamente esta, tiene una intensidad de mg. Bajo la idea de que la normal es un guardia que nos empuja de regreso y no nos deja entrar, es una fuerza responsiva, entonces, como estamos intentando penetrar al suelo con mg, la normal toma exactamente la misma magnitud porque no necesita ganarnos ni necesita poner una fuerza menor. Simplemente responde exactamente lo que le estamos dando para así evitar nuestro ingreso. Y ya está. En los escenarios tranquilos, horizontales, sin interacciones verticales adicionales, pues así diríamos la normal. La normal va a ser igual al peso. Pero cuando empezamos a tener interacciones es donde eso se pone un poco más interesante. Vamos a analizar este otro caso. Tenemos el mismo bloque, no con la misma fuerza mg, pero encontramos que ahora, adicionalmente, hay una persona que está aplastando este bloque con una fuerza F. Si nosotros nos ponemos en el papel del piso, veríamos que estamos sufriendo más que antes. No estamos cargando solamente un bloque, sino que adicional a este bloque tenemos que hay alguien que lo está empujando con más intensidad hacia abajo. Pero una vez más, como nosotros queremos evitar que este bloque entre en el suelo, le respondemos al bloque con una fuerza no de la misma magnitud que mg, sino de la misma magnitud que mg más esta fuerza adicional para así poder responderle con una fuerza más grande y cancelar el efecto de las dos y así evitar que entre. De esta forma, lo que estamos infiriendo es que cuando tenemos una fuerza que intenta obligarnos a entrar a la superficie, la normal tiene que ser más grande.
Como nuestros ejercicios normalmente se basan en esto, en superficies horizontales, pues lo que vamos a encontrar es esto. La normal tiene que ser la suma de, pero tiene que ser la suma resta entre el peso y las demás interacciones. En este caso, pues suma, porque vemos que la intensidad de esas dos se combina. Mientras que si aquí tenemos el mismo bloque, pero encontramos que hay una fuerza pequeña que va hacia arriba, veríamos que la normal no necesita responder de forma tan violenta o de forma tan intensa, porque ahí hay alguien que nos está ayudando. En este caso, pues la normal va a ser un valor más pequeño, porque si nos ponemos en el papel del suelo, veríamos que nos están aligerando la carga. No nos la quitan completamente, pero la están aligerando. Por lo tanto, no tenemos que responder con la misma intensidad con la que está metiéndose el peso, porque una vez más ya tenemos a alguien que nos ayuda. De ahí, otra fuerza más con la que tenemos que lidiar es con la fuerza de fricción, donde conocemos que la fuerza de fricción, ya sea estática o sea cinética, se escribe como mu por normal. Y aquí quisiera asimismo hacer una revisión de por qué tenemos estos dos datos y cómo se manejan. Ya te explico lo de la pregunta, sí, dame un ratito, me dicen. Aquí, con la fricción. Sabemos que este valor de aquí, este mu, se le conoce como el coeficiente de fricción y obviamente sabemos que esta sería la normal. Pero vamos a explicar por qué depende de estas dos variables. Si ustedes en este momento pasan su dedo por su escritorio, van a ver que sienten una fuerza de resistencia. No sienten una resistencia porque el escritorio no es liso, tiene una rugosidad pequeña. Pero más allá de eso, vamos a ver que si aplastamos con más fuerza nuestro dedo o lo intentamos arrastrar, vemos que esta resistencia que sentimos es más grande. Y eso sería justamente porque estamos dependiendo de la normal. Entonces, vemos que nuestra fuerza de fricción depende de la normal porque depende de qué tan grande estemos nosotros haciendo esta interacción contra la superficie. Y esto es especialmente relevante por el coeficiente de fricción. Este coeficiente de fricción es una medición de qué tan bien o qué tan mal encajan o interactúan ambas superficies. Para esto vamos a hacer un dibujo, pero vamos a hacer dos dibujos y les voy a hacer una pregunta simple. Supongamos que estas dos son barras de metal o son hielos, vemos que no tienen mayor deformación entre ellas, mientras que este segundo escenario es una lija contra otra lija. ¿Qué va a pasar cuando yo presione ambas superficies y las intente deslizar una respecto a la otra? Esa es la pregunta. Venimos que en el primer escenario no tenemos mayor resistencia porque no tenemos puntos de anclaje. La una superficie va a deslizar tranquilamente libre sobre la otra. Mientras que en el escenario de las lijas, vamos a ver que apenas empiece yo a presionar, me encuentro con un contacto. Tengo una barrera. Luego este diente pasa y mira, ahora tenemos dos contactos. Encuentro un contacto aquí, un contacto acá. De aquí intentamos seguir. Me empiezo a encontrar otro golpe más y más golpes y más golpes y más golpes. Encuentro muchísima resistencia porque ambas superficies son rugosas. Y el coeficiente de fricción nos dice justamente eso. Cómo o qué tanto embonan una superficie sobre la otra. Y por eso, cuando tenemos superficies lisas, decimos que el coeficiente es cero, porque es imposible que la una se enganche con la otra, porque no tienen un punto de anclaje. Conociendo eso, tenemos obviamente dos coeficientes de fricción que serían para la parte cinética y para la parte estática. Sabemos teóricamente que el coeficiente de fricción estática es mayor que el coeficiente de fricción cinética. Y mi forma para entender el por qué sucede eso es basada en lo siguiente. Supongamos que esto hace referencia a algo que está deslizándose en otra parte. Ya, como está moviéndose, viene y cae, pero no se queda quieto, no intenta seguirse moviendo. Como sigue moviéndose, es como que hace pequeños rebotes. Y más importante, como nos estamos moviendo, no tenemos tiempo de anclarnos totalmente hacia abajo. Podemos pensarlo en que es como un carro pasando por encima de un bache. Si bien, obviamente, el carro sufre y nosotros adentro también sufrimos, cuando la llanta pasa por encima de un bache, no necesariamente llega al fondo, porque el carro tiene su velocidad, quiere mantenerse en línea recta y cuando llega al bache empieza a caer, se pega y sale, pero en ningún momento se quedó estancado totalmente abajo.
Si es que estamos estancados totalmente abajo, entendemos que nos va a costar más salir de ahí que si es que no terminamos de entrar. Y lo mismo es lo que estaría pasando aquí con los coeficientes de fricción. Y bueno, al menos por eso tenemos esta relación. Si es que estamos totalmente quietos y nos terminamos de hundir, nos va a costar más salir que si es que estábamos en movimiento. Dicho eso, tenemos una fuerza más interesante que sería la fuerza elástica. Conocemos que la fuerza elástica se puede escribir de dos maneras, que sería solo como K delta L o como menos K delta L. No me acuerdo si ya lo expliqué, pero bueno, vamos a plantearlo igualmente. Estas dos formas de escritura hacen referencia a dos formas distintas de tratar a la fuerza elástica. La primera haría referencia a cómo se la trata en una ecuación, cuando la ecuación es de magnitudes nada más, y la segunda hace referencia a la ecuación pero tratada de forma vectorial. Esto se debe a que cuando nosotros tenemos un resorte o un elástico, encontramos lo siguiente. Primero, nuestro resorte va a estar con una longitud natural, ¿no? Sería la longitud que tiene cuando no siente que lo molesta a nadie. Pero si a este resorte que en este momento tiene esta longitud, venimos y lo comprimimos, no lo aplastamos, veríamos que el cambio de longitud, en este caso, va a la izquierda. Y lo que nosotros sabemos por experiencia es que si yo comprimo un resorte, este resorte tiende a expandirse. Y de hecho, esto tiene que ver bastante con conceptos energéticos y la búsqueda de todas las cosas de llegar al equilibrio. Pero bueno, problema para otro día. En tal caso, es lo que estamos viendo aquí. Nuestra experiencia nos dice que al comprimir un resorte, este resorte nos empuja de vuelta y nos empuja de vuelta en la dirección contraria. Y por eso es que encontramos esta relación de aquí. Esta segunda forma, de hecho, está incompleta, no está bien escrita, porque si hablamos de vector, la forma sería esta. Lo que estamos diciendo es que la fuerza elástica como vector tiene esta magnitud, no K delta L, pero en lo que respecta a dirección, va en contra de la dirección que nosotros le asignamos a la compresión. Y a breves rasgos, esas serían todas las fuerzas con las que tenemos que lidiar, ¿no? En nuestros distintos problemas. Y de ahí sería simplemente dar de desarrollo. Ahora, para responder la pregunta que me hizo Macy sobre las normales, vamos a analizar esto. Supongamos que tenemos dos cuerpos, los dos bloques, uno encima del otro. Vamos a poner este de verde. Vamos a hacer uno más pequeño. Y vamos a pintarlo de rojo. Ya. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Vamos a analizarlo. Nosotros aquí tenemos dos contactos. Tenemos el primer contacto, que sería aquí entre los dos bloques. Vamos a decir que este es el bloque A y este es el bloque B. Entonces, como tenemos un primer contacto ahí, esperaríamos una normal entre A y B, que pues puede tomar ambas direcciones, dependiendo de a qué cuerpo estemos analizando. Pero adicionalmente tenemos al suelo por aquí debajo, donde se genera el otro contacto, donde tenemos la normal entre B y el suelo. Así que vamos a revisar qué es lo que va a sentir cada uno de estos bloques. Enfoquémonos en la parte de aquí arriba de B. No. Si nos enfocamos ahí, A no sabe que B es un bloque. Para A, lo que está debajo es simplemente una superficie más, es un suelo más, por así decirlo. Entonces, A, ¿qué es lo que siente? A diría, yo quiero caerme hacia abajo, no, porque me está jalando mi peso hacia abajo. Y si no me estoy cayendo es porque me están respondiendo con una normal que evita que pues yo sea tragado por el bloque de abajo. Y esa sería la normal de B sobre el bloque A, porque A sería a quien estamos analizando en este momento. Y sin mayor misterio, esto es lo que siente A. B, por otro lado, siente dos cosas y vamos a verlas por separado. Primero, B, como está cargando a alguien encima, él siente esa fuerza, siente una fuerza de contacto, que en este caso, como sería la fuerza provocada por A, lo que B siente es la normal de A sobre B. Y como estamos trabajando con acción y reacción, pues diríamos que esta fuerza de aquí es igual al peso de esta. Y tiene sentido, porque si a la mala yo estoy cargando un bloque aquí arriba mío, yo lo que siento es el peso del bloque. Empíricamente, yo no sé si hay o no hay una normal. Yo lo que siento es, esta cosa pesa. Estoy cargando ese peso y por eso esta carga que siente B es numéricamente igual al peso del bloque de arriba.
Pero no contentos con eso, tenemos la normal del suelo, así que vamos a revisar qué es lo que siente el suelo. Si nos ponemos en el papel del suelo, ¿el suelo qué siente? El suelo siente, me están aplastando y me están aplastando con dos cargas distintas. Entonces, lo que el suelo siente es, tengo el peso de A y tengo el peso de B. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que responderle a toda esa intensidad combinada. Y el bloque B es justamente quien siente eso, porque él es el que está en contacto con el suelo. Lo que estaríamos viendo es que B quiere irse hacia el suelo con su propio peso, pero adicional tenemos una fuerza extra que nos está intentando meter al suelo también, así como les estaba explicando por acá, ¿no? Tenemos exactamente este escenario, pero la fuerza F no es nada más que otro peso. Entonces, igual que hicimos por acá, lo que veríamos es que la normal del suelo, de la superficie más baja, tiene que responderle a ambas para evitar que este bloque sea tragado por el suelo. Así que la normal del suelo sobre el bloque B no es nada más que la suma de esta con esta otra. ¿Te quedó claro, Macy? Bueno, para los otros dos que están conectados. A ver, te leo. Sí, ok, listo. Entonces, nada, comisionar, esas son las fuerzas con las que lidiamos y no nos queda más que ponernos a trabajar con distintos ejercicios. Y bueno, aquí va el primero, me olvidé una más. Tenemos la fuerza de resistencia del aire. ¿No? Esta fuerza de resistencia del aire es una fuerza que depende de una constante y depende de la velocidad y puede ser escrita de dos formas. En el libro encontrarán que la primera forma, con la v a la potencia uno, se usa cuando tenemos velocidades bajas, mientras que utilizamos kb cuadrado cuando la magnitud de la velocidad es una velocidad alta. Si les asusta un poco la ambigüedad de esto, pues sirve decirles que no se tienen que preocupar, porque en algún ejercicio numérico donde deban trabajar con esta fuerza, les van a decir qué ecuación usar. Entonces, por ese lado, no hay problema. Ahora, en lo que respecta al por qué esta ecuación de fuerza de resistencia del aire o de cualquier fluido en general tiene esta forma, vamos a revisarla. La constante esta es una constante que es proporcional al área que nosotros estemos ocupando para atravesar el espacio. Tenemos la densidad del fluido y tenemos la viscosidad del fluido. Yo creo que se escribía de esta forma. Entonces, ¿por qué depende de estas cosas? Vamos a analizar el área y para esto vamos a no analizar un fluido, sino un bus. Supongamos que ustedes intentan treparse a un bus y al momento de treparse al bus, pues tienen que llegar a un sitio. Y, oh sorpresa, encontramos que hay un sitio al fondo, así como sus bellos buses de la universidad. Entonces, ¿qué es lo que le dice el chofer? Muévete hasta el fondo, avanza. Entonces, si nosotros intentamos avanzar, pues nos vamos a encontrar con una cierta resistencia porque hay personas que están en el camino, pero veríamos que esa resistencia va a aumentar dependiendo de algunas cosas. Primero, si nosotros intentamos atravesar a todas estas personas, pero vamos con los brazos abiertos o vamos, se me ocurre, con alguna maqueta extensa, vamos a ver que nos va a costar más, porque vamos a estar pegándonos con más personas a la vez. Le vamos a pegar a estos dos, luego a estos otros dos, este par, este par, este par. Si la maqueta es más grande, pues obviamente vamos a pegarle a tres a la vez. Y si le estamos pegando a tres personas a la vez, cada una de estas nos da una resistencia y entre todas estas se van acumulando. Y lo mismo sería lo que está pasando aquí con el área. Nuestro área implica esto, qué espacio estamos ocupando para atravesar el fluido. Y esta es la razón por la que los paracaidistas, pues justamente usan un paracaídas. Nosotros tenemos que una persona se lanza sin paracaídas y tenemos a la otra que tiene paracaídas. Veríamos que la primera, más allá de ser medio suicida, esta ocupa un área pequeña en lo que está cayendo, mientras que la otra persona ocupa un área bastante grande, por lo que esta persona va a sentir más resistencia del aire porque está ocupando más área. Y eso es por lo que les permite frenar a tiempo y no terminar estampado como el otro. Pero bueno, encontramos las otras variables. Hacemos referencia a que esta constante también depende de la densidad del fluido, porque entenderán que la densidad no es nada más que cuánta masa tengo en el espacio. Y si a este bus que ya estaba poblado le aumento la densidad,
¿Qué es lo que vamos a ver? Que ahora, si yo intento pasar, intento moverme 1 metro, ya no estoy lidiando solamente con una persona que está a cada metro. Ahora tengo 3 personas cada metro y obviamente cada una de estas personas, como ya explicamos, me va a presentar una resistencia. Entonces, por eso dependemos también de la densidad. Y por último, de algo de lo que también dependemos es de la viscosidad del fluido. La viscosidad la estarán viendo con más detalle en el segundo parcial, en el capítulo de mecánica de fluidos, no de forma numérica, sino al menos de forma teórica, donde la viscosidad es o mide qué tan fuerte las partículas de ese fluido se relacionan la una con la otra. Pueden pensar en un rollo de papel higiénico versus una cadena. Si ustedes intentan romper el papel, obviamente se puede. Vemos que cada uno de estos cuadritos está conectado a cada otro, pero la conexión es débil, mientras que en una cadena, cada eslabón de la cadena también está conectada a la siguiente, pero vemos que la interacción es mucho más fuerte. Y eso nos importa porque cuando nosotros intentamos atravesar el bus, si es que estas personas están agarradas de la mano, pues obviamente nos va a dar una resistencia. Pero esta resistencia va a aumentar si es que estas personas se agarran más fuerte de la mano, pues porque me va a costar más cortar esa conexión y poder atravesarlo. Y por eso dependemos de estas 3 variables dentro de la constante. Pero una variable más que también nos interesa para la fuerza de resistencia es la velocidad. Y es porque, déjame quitar eso, ya. Y es porque mientras más rápido intentemos nosotros andar, vamos a encontrarnos que en el mismo intervalo de tiempo nos encontramos con más personas que nos están bloqueando el paso. Entonces, vemos esta relación directa entre ambas variables. Y ahora, ¿por qué me tomé la molestia de explicarles todo esto? Porque por un lado es una de las cosas obviamente que se evalúa en el examen y vamos a irlo tratando de a poco. Aquí tenemos un primer escenario donde nos hablan de una persona que batió un récord, bla, bla, no me importa mucho en este momento, sino que nos piden conocer qué sucede con la rapidez terminal. Aquí, para quienes no hayan escuchado el término, la rapidez terminal hace referencia a la rapidez que nosotros tenemos con esta fuerza de resistencia del aire como último dato registrado. Último dato registrado en el sentido de que no ganamos más velocidad y a partir de cierto instante esta velocidad se mantiene constante. Por eso le decimos que es terminal, porque es el último valor que se alcanzó y ahí se quedó. Para entender qué estaría pasando aquí, quiero que piensen en cuando están en una piscina. Cuando están en una piscina y empiezan a moverse, ven que no es difícil arrancar porque estamos yendo lento, pero mientras más rápido estemos yendo, más fuerte nos golpea el agua y hay un punto en el que ya no podemos acelerar más. Y cuando ya no podemos acelerar más, diríamos que pues nuestra aceleración es igual a cero y sabemos que esto implica que la velocidad a partir de ese momento va a ser constante. Y es esta velocidad constante de la que nos están hablando aquí, la rapidez terminal. Entonces, vamos a analizar de forma numérica qué implica esto. Primero, vemos que en las opciones nos están hablando de esta fuerza de rozamiento y del peso. Esto obviamente nos lleva a pensar en dinámica, donde veríamos que ambas cosas son fuerzas, así que vamos a dibujarlas a ver qué se estaría sintiendo. Veríamos, y si descristizamos a esta persona como una partícula, esta persona siente su propio peso y como se está lanzando desde el espacio de un globo aerostático, entenderíamos que esta persona está cayendo o está yendo con su velocidad hacia abajo. Y como su velocidad va hacia abajo y esta fuerza de resistencia es eso, es una resistencia que evita el avance, esta fuerza obligatoriamente tiene que ir para arriba. Y aquí quiero que noten cómo lo estoy dibujando. Vemos que no estoy dibujando a la fuerza de resistencia con la misma magnitud no, del peso, porque por ahora no voy a analizar qué sucede cuando son iguales. Simplemente estamos haciendo el layout general. Si tengo una resistencia, la resistencia va en contra de la velocidad y ahí se queda. Entonces, viendo esto y una vez más viendo que estamos en dinámica, diríamos, a ver, cuando esta persona se lanzó, estaba con una velocidad inicial de cero. Ahora que está bajando, tiene una velocidad. Y si es que ahora la velocidad final es distinta de cero, implica que ganó velocidad y la ganó hacia abajo. Por lo tanto, diríamos adicional a la velocidad, tenemos una aceleración que va para abajo también. Y eso nos permitiría escribir este sistema de ecuaciones. Tendríamos
Sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. Como nuestra aceleración va hacia abajo, para allá consideramos positivo y tendríamos el peso menos la fuerza de resistencia y todo esto es igual a masa por aceleración. De aquí, como ya se había planteado, diríamos que esta fuerza depende de la velocidad y a falta de datos vamos a decir que simplemente K por B. Sí, igual el análisis no es relevante si utilizamos B cuadrado o no. Pero lo importante aquí es revisar qué hacemos después. Como nos están hablando de que ya estamos con una rapidez terminal, aquí es donde diríamos lo siguiente. A ver, si tengo rapidez terminal, eso implica que mi aceleración va a ser cero, que fue el cuento que tiramos hace un momento, porque la velocidad ahora es constante. Si es que mi aceleración es cero, pero no sé por qué puse eso, diríamos que el lado derecho de la ecuación va a ser cero. Y si es que mi sumatoria de dos fuerzas es igual a cero, es porque entre estas, pues obviamente tienen la misma magnitud, pero más allá de eso, lo que estaríamos haciendo es que una fuerza cancela el efecto de la otra. Y eso sería justamente lo que nos están marcando aquí como opción correcta. Porque una vez más, si es que ya estamos en equilibrio, es porque entre ambas fuerzas se están matando y no sobra nada. Se cancela perfectamente el efecto de la una con la otra. Dicho eso, vamos a revisar las otras opciones para ver qué estaría mal. En la B nos dicen que la rapidez alcanzada se llega porque aumenta el efecto del peso. Veríamos que si es que esta fuerza aumenta el efecto del peso, ambas deberían estar en la misma dirección y no es nuestro escenario, pero sí es posible que pase. Así que les voy a explicar eso de ahí. Si nosotros tenemos una pelota, por ahora sin dirección de movimiento, diríamos que esta siente su peso hacia abajo. Pero ahora vamos a decir que esta pelota la lanzamos para arriba. Veríamos que como se está moviendo hacia arriba, esta experimenta una fuerza de resistencia que va hacia abajo. Y en este escenario, lo que estaríamos viendo es que el peso tiene la intención de hacernos acelerar hacia abajo, porque pues es una fuerza que va hacia abajo. Pero ahora, como la fuerza de resistencia también está yendo hacia abajo, esta también está generando una aceleración hacia abajo, de forma que aumenta el efecto que estaría haciendo el peso, porque son ambas fuerzas que están llevándonos en la misma dirección. Pero como nuestro escenario no es uno donde la persona esté yendo hacia arriba, sino que está yendo hacia abajo, pues nuestras direcciones son estas, así que no se aumenta el efecto. La opción C, por otro lado, hace referencia a que se disminuye el efecto de el peso. Y a priori está bien, es lo que estamos haciendo mientras estamos de caída. Pero una vez ya llegamos a la velocidad terminal, a la rapidez terminal, que es lo que nos están proponiendo, ya no estamos intentando disminuir el efecto nada más, sino que directamente estamos matando todo el efecto que tiene el peso. Así que esta no sería correcta simplemente porque le falta decir que la disminuimos hasta cancelarlo totalmente. Simplemente nomenclatura. Y la última eh, está mal por otra idea. Nosotros sabemos que, una vez más, como estamos con velocidad constante, la aceleración es cero. Y eso implica lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, como lo planteamos por acá. Y aquí quisiera revisar las dos condiciones bajo las que esto es posible. Veríamos que la sumatoria de fuerzas es igual a cero si es que la fuerza uno más la fuerza 2 más fuerza 3 más todas las que haya, pues conspiran entre sí para cancelarse entre todas. Pero existe también otro escenario que es cuando no haya ninguna fuerza. No, si es que no hay ninguna fuerza, pues obviamente la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero porque no tengo nada que sumar. Pero veríamos que eso es justamente lo que nos propone el escenario D. Nos dicen que no existen fuerzas y porque no existen fuerzas la aceleración es cero. Y veríamos que nos están mintiendo. Tenemos aceleración cero, pero no porque no existan fuerzas. Sí existen, solo que se están matando entre sí. Como me lo explicó mi profesor de colegio hace muchos años de matemáticas. No es lo mismo tener una cuenta de banco vacía a no tener una cuenta de banco. En ambos escenarios estamos con cero, pero la razón por la que tenemos cero es distinta. Si no hay preguntas con esto, les voy a plantear un poquito más de resistencia del aire que no están en estas cosas que les puse por acá porque ajá, no encontré esos exámenes. Pero vamos a ver. El cuento es el siguiente, a ver si los escribo.
Un paracaidista se lanza desde el reposo y llega a una velocidad terminal. Pero aquí es sin abrir el paracaídas todavía. Tiempo después lo abre y se genera el siguiente gráfico. Ya, y su velocidad se ve de esta forma. Ya les voy a hacer el dibujo. Su misión es determinar el instante en el que se abre paracaídas. Ya. A ver, vamos a poner esto aquí. Y el gráfico se veía de esta forma. Ya, eso es lo mismo, como digo, era examen, solo que no sé en dónde lo tengo tirado por ahí. Entonces, ajá, tenemos una gráfica de velocidad versus tiempo y tomamos los datos que nos están diciendo. Se lanza desde el reposo. Ahora, como tenemos resistencia del aire, esta velocidad no va a crecer infinitamente, sino que va a llegar hasta algún cierto punto. No alcanzamos la velocidad terminal que nos está planteando. Nos mantenemos un rato y la gráfica se veía de esta forma. Hay una bajada abrupta y por aquí se mantenía. ¿Ya? Entonces, los datos eran esos. Tenemos el punto A por aquí. Vamos a decir que este es un punto B. Este es un punto C. Este es un punto D. Y este es un punto E. Lo que tenían que hacer era describir en cuál de estos distintos puntos, pues, se abre el paracaídas. Aquí vamos a hacer un análisis. ¿No? Cuando nosotros experimentamos cualquier tipo de problema, si es que no hacemos cambios, las cosas fluyen de manera suave, ¿no? Por eso es que nuestro movimiento parabólico es una parábola suave. Cuando tenemos que algún carro está acelerando, veríamos que su posición versus el tiempo es un camino suave. Si es que hacemos un cambio abrupto en algún momento, esto se manifiesta como un salto, no como algo raro dentro de la gráfica. Aquí en la gráfica, sin tener mayor idea de cómo determinar en dónde está el paracaídas abierto, qué efectos tiene, vemos que obviamente sucede algo extraño en D, ¿no? Porque la gráfica no permanece constante, sino que tiene un salto abrupto. Entonces, si es que se genera un salto, es porque algo cambia drásticamente dentro de mi sistema. Por lo tanto, y una vez más, sin mayor análisis, diríamos, a ver, la respuesta es D. No hay la justificación escrita, dirían, la gráfica pasa de ser suave a cambiar, tiene un salto. Ese salto es un cambio abrupto. El único cambio abrupto que tenemos en el sistema es que se abre el paracaídas. Entonces, podemos asumir que es ahí. Y listo, sería una respuesta válida. Pero ahora quienes quieren hacerlo con una justificación numérica, lo que veríamos es lo siguiente. En el tramo de C a D encontramos que hay un equilibrio, ¿no? La velocidad se mantuvo constante. Entonces, en ese intervalo encontramos que el peso va a ser igual a K por la velocidad. ¿Ya? Y no sucede nada más ahí. Pero veríamos que justamente en el instante D se abre el paracaídas y como abrimos el paracaídas, lo que estamos viendo dentro de nuestra ecuación de fuerzas sería lo siguiente. ¿No? Esta de aquí nacía de que decíamos que la sumatoria de fuerzas era igual a cero. Y vamos a poner que positivo para arriba. Aquí asumimos que seguimos en equilibrio y tendríamos esta relación. Déjenme borrar esto, quiero ponerlo al revés. K por B menos mg igual a cero. Al abrir paracaídas, como les estaba comentando hace rato, cambia algo. Cambia la constante porque depende del área. Como se había mencionado también, un paracaídas tiene un área mucho más grande que nosotros como personas, vamos a decir, normales, delgadas. Entonces, como estamos abriendo el paracaídas, aumenta el área, aumenta esta acá, y como esta fuerza aumenta, ya rompemos el equilibrio. Y de hecho lo que estaría pasando ahora es que tengo una pelea entre dos fuerzas, una fuerza grande hacia arriba y una fuerza relativamente pequeña hacia abajo. ¿Qué sucede cuando tenemos que las fuerzas no se igualan entre sí? Pues encontramos que dejan de estar en equilibrio y eso provoca que exista una aceleración. En este caso, una aceleración que va hacia arriba. Y esto nos lleva a lo siguiente. Nosotros sabemos que el paracaidista pues está bajando, tiene una velocidad que va hacia abajo.
Y si de la nada introducimos una aceleración que va hacia arriba, veríamos que esta aceleración lo que hace es disminuir la magnitud de esta velocidad porque nos está llevando en la dirección contraria. Por lo tanto, hasta alcanzar un nuevo equilibrio, veríamos que la velocidad se reduce. Por lo tanto, es lo que encontramos aquí. Pasamos de tener una magnitud grande a tener una magnitud más pequeña. Vamos a poner aquí B1, B2 y diríamos que la magnitud de B1 es mayor que la magnitud de B2. Y listo. De ahí en adelante lo que veríamos es que nuevamente se alcanza una velocidad terminal por lo que estamos diciendo aquí. No, aumenta la aceleración, disminuye la velocidad y como disminuye la velocidad llegamos nuevamente a un balance porque aumentó la K, pero si se reduce esto, veríamos que eventualmente entre estas dos se van a reducir tanto que van a equiparar nuevamente a la acción del peso. Y eso ahí. Espero que esté entendido y una vez más, déjense llevar por su intuición. No, una vez más, esta fuerza de resistencia es una fuerza de resistencia más, por lo tanto se va a oponer al movimiento y como digo, simplemente es un análisis. Si es que las cosas no cambian drásticamente, la gráfica se mantiene suave, pero cuando tenemos saltos es porque algo pasó ahí. Y bueno, sin mayores vueltas a darle, vamos a revisar este ejercicio de aquí. Esto es de o el primero o el segundo semestre del año pasado. Simplemente sé que es eso, el año pasado, no me acuerdo de cuál. Entonces, tenemos una curva en una pista de carreras con un radio R y un ángulo de peralte θ, de manera que este carro es capaz de viajar a través de ella con una rapidez V de diseño sin fricción lateral. Hacemos una pausa ahí. Si su profesor no les han comentado un poco de esto, la idea de la rapidez de diseño es que nos establecen un límite, pero asumiendo que la calle, pista o lo que sea en lo que estemos andando está mojado con aceite o directamente es liso. Es decir, la idea de tener una inclinación en una carretera curva es que nosotros no dependamos de la fricción para evitar que salgamos volando para una dirección u otra. Entonces, la idea aquí es que esta rapidez de diseño se utiliza solo cuando no tenemos fricción, porque es tal cual lo que nos están diciendo. Entonces aquí diríamos que la rapidez de diseño que nos están planteando ahí se utiliza cuando el coeficiente es igual a cero. ¿Anotado eso? Seguimos. Sabemos que este automóvil tiene masa m y comienza a derrapar sobre la curva cuando viaja con una rapidez de 1.5, la de diseño. Conociendo eso, nos piden conocer cuál de estas expresiones hace referencia a la fuerza centrípeta que experimenta el automóvil en este caso. Y aquí vamos a revisar lo que nos están diciendo. Nos están diciendo que cuando el carro empieza ya a derrapar, ¿no? Cuando empieza a salirse de la pista, veríamos que ahora tenemos una fricción. No, la fricción que justamente evita eso. Vamos a verlo de esta forma. Entre 1.5 y 1 velocidad de diseño, vemos que hay un intervalo de velocidades, ¿no? Entonces, si es que la velocidad de diseño se utilizaba cuando no había fricción o asumiendo que no hay fricción, si llegamos hasta 1.5 es porque ahora la fricción evitó que nos fuéramos a matar, pero tiene también su límite. Entonces, como normalmente el carro quiere salir por arriba de la curva, la fricción nos estaría jalando hacia abajo. Y tenemos ese dato por ahí. Conociendo eso, empezamos a averiguar cómo podemos trabajar esta fuerza centrípeta. Y para eso, recordamos que para la fuerza centrípeta existen dos escenarios. El primer escenario sería plantear que la fuerza centrípeta es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre radio, ¿no? De aquí recordando, obviamente, que aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado sobre radio. Y el otro escenario sería encontrar la fuerza centrípeta a través de una sumatoria de fuerzas que va a ser igual a masa por aceleración centrípeta, y de aquí despejarla para ver qué forma tendría y pues de ahí seguramente saldría alguna de estas opciones. Entonces, ¿cuál de las dos opciones vamos a elegir y por qué? Pero estoy haciendo mal las cosas, uno y dos, ya, ahí sí. En este caso, nos tocaría coger la segunda opción, pero no porque nosotros no conozcamos la velocidad, ni la masa, ni el radio. Si nos damos cuenta, nos están dando eso, me dan la variable masa m
Me están dando la variable radio R y conocemos que la rapidez en este momento cuando queremos derrapar es 1.5 veces la de diseño. Entonces diríamos, a ver, si es que yo ya estoy por salir, es porque de necio aceleré y ahora mi velocidad es 1.5 veces la de diseño. Pero, ¿qué sucede? Veríamos que esta opción de aquí, la opción sencilla de simplemente reemplazar, no está en las ecuaciones, sino que nos encontramos esta de aquí. El problema con esta ecuación es que la velocidad que está aplicándose es la de diseño nada más, que haría referencia a cuando no estamos derrapando todavía, sino cuando estamos perfectamente equilibrados sin la ayuda de la fricción. Como ese no es el escenario que nos están detallando, pues esta de aquí no nos sirve, así que ni modo, nos tocaría trabajar con el segundo escenario. Y aquí lo que diríamos sería lo siguiente. Primero, para ver qué fuerzas tengo que meter en esta ecuación, tengo que hacer mi diagrama de cuerpo libre. Y esto nos lleva a, ¿qué era el diagrama de cuerpo libre? Eso no me acuerdo si yo lo había tratado las otras veces, pero bueno, el cuento es este. El diagrama de cuerpo libre es una herramienta visual que nos permite verificar cuáles son las interacciones de nuestro cuerpo de análisis con su entorno. Entonces, vamos a rebajar por aquí el carro, vamos a discretizarlo como un bloque y vamos a ver. Primero, el carro, este bloque, interactúa siempre con el planeta, no el planeta que nos está jalando hacia abajo. Por lo tanto, siempre tenemos la presencia de el peso de manera vertical. Segundo, ¿qué más nos rodea? Tenemos que estamos con una superficie que evita que estemos entrando. Como ya lo mencionamos, esta superficie generaría una normal que pues está a 90 grados de la superficie. Adicional, la superficie también es rugosa y presenta una fricción. Fricción que evita que nos estemos matando, así que esta fricción va para la parte inferior de la pista. Y aquí encontramos una cosa más. Sabemos que estamos dando vueltas en círculos. Y como estamos dando vueltas en círculos, siempre que nosotros encontramos una curva nos obliga a trabajar con una aceleración centrípeta. Conociendo eso, lo que nos interesa en este momento es identificar la dirección correcta de la aceleración centrípeta. Y aquí lo menciono porque uno de los errores comunes que he visto cuando reviso sus exámenes es que algunos dibujan la aceleración centrípeta de esta forma, de esta forma o de alguna otra forma, ¿no? Y entenderán que por el tono que estoy usando están mal ambas. Pero vamos a ver por qué están mal. Por definición, la aceleración centrípeta nos quiere meter siempre hacia el centro de un círculo. Es su idea. Y ahora, el círculo que nosotros estamos describiendo depende de cómo nos estamos moviendo. Para esto, vamos a hacer un escenario sencillo para que cojan la idea. Supongamos que yo tengo una plancha vertical a la cual le he puesto un motor en el centro. Y ahí en este motor está colgada una cuerda con una piedrita. Cuando encienda el motor, sabemos que la piedrita va a empezar a dar vueltas. El círculo va a ser un círculo vertical. Como mi círculo es vertical o está en el plano vertical, la aceleración centrípeta va a estar apuntando siempre al centro de este círculo que está de forma vertical. Entonces, a lo que voy es a que la aceleración vive en el plano en el que vive el círculo que estamos describiendo. En nuestro caso, estamos haciendo referencia a una carretera curva, pero asumiendo que jamás cambiamos de altura, esta carretera curva bien podría verse como un cono si hacemos una vuelta completa. Lo importante aquí es que, como jamás cambiamos de altura, el círculo en el que estamos dando vueltas es un círculo perfectamente horizontal. Y si el círculo que estamos describiendo es un círculo perfectamente horizontal, nuestra aceleración siempre también va a ser perfectamente horizontal y pues va a estar apuntando a la izquierda o derecha dependiendo de en qué parte de la pista estamos. En nuestro caso, veríamos que pues el carro está aquí, el círculo que estamos escribiendo estaría para acá, para nuestra derecha. Por lo tanto, se siente una aceleración centrípeta para la derecha. Así que colocaríamos eso y eso nos permite ahora identificar con qué más seguimos. Claramente en este ejercicio estamos con un bloque que está en una superficie inclinada y eso abre las puertas a pensar en trabajamos con planos inclinados o con X y Y normales.
La respuesta es que depende. ¿Ya? Y el qué sistema tomamos depende de dónde está mi incógnita de interés. Veríamos que aquí nos están pidiendo la fuerza centrípeta que se relaciona con la aceleración centrípeta, como veníamos diciendo hace rato. Por lo tanto, nuestra incógnita es la aceleración centrípeta. Y aquí vamos a hacerlo de esta forma. Si nosotros tomamos X y Y normales de toda la vida, veríamos que nuestra aceleración está alineada sobre un eje. Eso implica que no tenemos que descomponerla. Pero si es que trabajáramos X y Y inclinados, veríamos que nuestra aceleración, ni modo, ella sigue siendo horizontal y eso nos presenta un problema al trabajar el sistema inclinado. Y es que, como estamos inclinados, nos tocaría descomponer esta aceleración en torno al ángulo de inclinación. Tendríamos que ver qué aceleración existe en X y en torno a eso resolver el problema. Voy a tratar un poco más el sistema inclinado en un momento. Quiero enfocarme ahorita en la parte horizontal y vertical normal de toda la vida para explicarles cuál es otro error común que encuentro acá. Dicho eso, pues nada, como estamos planteando, X y Y normales. Entonces, veríamos que trabajando en X y Y normales, tengo que hay dos fuerzas inclinadas, que serían mi normal y mi fricción. Y para esto simplemente nos ponemos a trabajar con trigonometría. Entonces, vamos a hacer por aquí la cruz y vamos a dibujar aquí las fuerzas. Un poquito menos, ya hay fricción, normal y nuestro peso. Conocemos que nuestra rampa tiene un ángulo de inclinación respecto al suelo, un ángulo que está entre la rampa o la inclinación de la rampa y la horizontal del suelo normal de toda la vida. Como la fricción es paralela a la superficie, pues esta fricción siente la misma inclinación y por trigonometría encontraríamos que el ángulo que está aquí metido también lo veríamos reflejado por acá. Entonces, como está ahí metido, primero para la fricción ya podemos empezar a descomponerla en X y Y porque ya tenemos el ángulo de referencia. Pero adicionalmente, de normal también necesita un ángulo y lo que veríamos es lo siguiente. Entre la normal y la fricción hay 90 grados, así que podemos decir que beta más teta es igual a 90. Y beta sería un ángulo, vamos a poner aquí momentáneo, que vamos a poner aquí simplemente para rellenar. Pero después de que hemos colocado a beta nos damos cuenta de algo más. Entre mi eje X normal de toda la vida y mi Y normal de toda la vida también hay 90 grados. Así que tengo beta más algo es igual a 90. Y veríamos que eso se cumple si y solo si ese algo es igual a teta también. Por lo tanto, veríamos que teta está reflejado ahí arriba también. Y eso ahora sí nos permite descomponer las ecuaciones. Y mientras lo voy haciendo, les explico por qué me interesa trabajar con teta y no con beta. Beta es una letra que yo estoy inventando y adicional, ven que en las opciones de respuesta solamente se trabaja con un ángulo, que es el ángulo que le está dando el ejercicio o el profesor. Por eso conviene que en resolución numérica también aprendan a trabajar con un solo ángulo en lugar de varios. Dicho eso, ahora sí nos metemos. Como habíamos dicho, esta aceleración está alineada con el eje X, así que vamos a poner sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X. Diríamos que nuestra aceleración, como va a la derecha, para allá ponemos también el sistema de referencia positivo. Y aquí hacer un listado simple. Tengo tres fuerzas, así que las reviso a las tres a ver si es que tienen o no tienen partes en X. Veríamos que la fricción obviamente tiene una componente en X, hace una sombra para acá. Por lo tanto, tendríamos fricción en X. Pero adicional, positivo porque está apuntando a la derecha, que fue hacia lo que estamos considerando positivo. Siguiente, la normal también. Nuestra normal está inclinada, como no está montada sobre Y, tiene componentes en X. Y en este caso su componente también sería positiva. Entonces tenemos normal en X por aquí, y esto es igual a masa por aceleración centrípeta, donde una vez más esto sería la fuerza centrípeta. Entonces, en este momento, para terminar de resolver, simplemente tenemos que escribir esto de una mejor manera, no con senos y cosenos según corresponda. Y aquí es donde revisamos un poco de trigonometría y vamos a hacerlo con, bueno, ambas fuerzas. Vamos a poner aquí primero la fuerza de fricción. Tendríamos que, esta es nuestra fricción, no, este lado sería la fricción en X y este otro lado sería la fricción en Y.
Veríamos que nuestro ángulo está aquí y por costumbre diríamos que la fricción en X es igual a fricción por el coseno del ángulo, mientras que la fricción en Y va a ser igual a fricción por el seno del ángulo. Pero ahora, eso está bien para este escenario. Pero si hacemos la misma escritura para la normal, no diciendo que la normal en X va a ser normal por el coseno del ángulo y normal en Y va a ser normal por el seno del ángulo, eso estaría mal. Así que vamos a ver un por qué está mal, basándonos primero en por qué eso está bien. Cuando en el colegio ustedes aprendieron las funciones de seno y coseno, se los hicieron con triangulitos y con etiquetas. No, sabemos que el seno de un ángulo, por definición, es siempre igual al opuesto sobre la hipotenusa. Pero esta etiqueta de opuesto debe depender de algo, ¿no? Las cosas no son opuestas a la nada, sino que son opuestas una cosa a otra. En este caso, el opuesto lo que me está diciendo es que este es el lado opuesto a mi ángulo. Veríamos que si mi ángulo está acá, el lado más alejado sería el opuesto, porque como es opuesto, no lo quiere, intenta alejarse, lo repele, se va lejos. Como el lado de y es el opuesto, veríamos que el seno de teta se puede reescribir como el opuesto, que es el de y, sobre la hipotenusa, que sería pues nuestro vector completo, la magnitud completa. Y de aquí sacaríamos que, mira, la fricción en y va a ser igual a fricción por el seno del ángulo. Y lo mismo con el coseno. Mi forma más rápida para identificar cuál es el coseno es ver si es que ese lado está recibiendo o no un abrazo por parte del ángulo. Veríamos que el ángulo está tocando a dos lados a la vez, que serían la diagonal, que obviamente nuestra hipotenusa siempre, y este otro lado. Como este otro lado está siendo tocado o recibe abrazo, veríamos que este va a ser el adyacente y la función que trabaja con el adyacente es pues el coseno. Y por eso estas ecuaciones están bien, pero porque nuestro ángulo de referencia es el ángulo respecto a x. Y esto es lo mismo que nos tocaría hacer para la normal si es que no lo han hecho ya previamente o si no sabían qué estaban haciendo. Así que vamos a revisar. Tendríamos, cuando lo dibuje bien, ahí. Ya. Tenemos esto de aquí. No, nuestra normal inclinada, normal en X horizontal y normal en Y vertical, donde nuestro ángulo referencial va a ser este ángulo de aquí. Veríamos otra vez asignando etiquetas que este va a ser el lado opuesto y este va a ser el lado adyacente. Y como se mencionó hace un momento, el lado adyacente es el que lleva el coseno. Entonces veríamos que la normal en Y va a ser normal por el coseno del ángulo, mientras que la normal en X va a ser normal por el seno del ángulo. Y ya conociendo ambas componentes horizontales, que es lo que necesitamos para nuestra ecuación, pues simplemente sería reemplazarla así. Puedes ver de las opciones ahí presentes cuál es la que más se ajusta a esto. Veríamos que la fricción adicional, como está aquí escrito, está en términos del coeficiente de fricción, así que vamos a ponerlo de esa forma. Sería mu estático por la fricción en X, que sería normal y por el coseno de teta, mientras que nuestra normal en X sería normal por el seno de teta. Y esa opción sería, perdón, me voy mal. Ya, y esa opción sería la opción B, mu normal coseno y normal seno. Y ya, todo esto para justificar este problema. Reitero, la parte más molestosa viene a ser esto aquí, simplemente la descomposición, porque, una vez más, estoy consciente que muchos lo hacen por manía de X coseno, Y seno, pero deben tener cuidado cuando el ángulo es vertical. Si no hay preguntas con esto, vamos a avanzar al siguiente, donde empezamos a hablar de una cantidad nueva. A breves rasgos, lo que nos está contando esto es que el camión va a la derecha, frena y nos piden conocer cuál es el diagrama de fuerzas correcto, considerando que existe fricción y que la caja es libre de moverse. Entonces, vemos en estos diagramas que está una fuerza sub I. Esta fuerza sub I hace referencia a una fuerza inercial. Así que vamos a explicar la fuerza inercial. La fuerza inercial es una fuerza que aparece por efectos de nuestra masa. Ya, ¿qué sucede ahí y por qué digo eso? Primero, la inercia es una medición que hace referencia a la resistencia a las cosas de cambiar su estado. En este caso, nosotros trabajamos solamente con inercia térmica, pero con inercia traslacional.
Pero en segundo parcial van a encontrar una cantidad que se llama momento de inercia, que es la resistencia de las cosas a rotar. Para que se hagan una idea, pueden coger un palo de escoba, agarrarlo por la mitad e intentarlo hacerlo rotar. Van a ver que no es difícil. Pero si cogen el mismo palo y lo cogen desde una esquina, va a ser más difícil hacerlo rotar porque estamos cambiando su inercia rotacional. Se resiste más. Y así también está la inercia térmica, que es la resistencia de las cosas a cambiar su temperatura. No, por eso el agua demora en hervir, porque el agua tiene bastante inercia térmica. Se resiste a cambiar la temperatura que tiene actualmente. Y más crítico, esta es la razón por la que cuando su mamá les dice, deja descongelando el pollo, se olvidan y recién lo sacan cuando ya escuchan que están metiendo las llaves en la puerta de la casa, el pollo pues obviamente no se descongela de forma mágica, porque también tiene una resistencia a cambiar la temperatura que tiene. Pero bueno, volviendo a eso. Acá, como estamos simplemente con inercia translacional, lo que estamos diciendo es que evitamos cambiar nuestro vector de velocidad. Y recordamos qué es eso. El cambio de velocidad se debe a la aceleración. Entonces, cuando hacemos referencia a inercia translacional o fuerzas inerciales, hacemos referencia a que nuestros objetos evitan cambiar la velocidad, lo que implica que evitan verse influenciados por la aceleración, por lo que le llevan la contra. Y esto es lo que explica lo siguiente. Cuando ustedes están en un carro y este carro acelera, ustedes se sienten presionados para atrás, ¿no? Y vamos a analizar por qué. Se sienten presionados para atrás o sienten una fuerza inercial para atrás porque ustedes están en un estado de reposo. Su velocidad inicial es igual a cero. Como el carro está acelerando, veríamos que nuestra velocidad final va a ser a la derecha. Veríamos entonces que el cambio de velocidad es un vector que va a la derecha. Pero como nosotros no queremos cambiar, lo que hacemos es presentar una resistencia que va en la dirección contraria. Por lo tanto, lo que vemos es esto. La fuerza inercial es una fuerza que va en contra de la dirección de la aceleración y que además depende de la masa. Y el mismo cuento cuando el carro frena, ¿no? Cuando el carro frena, nosotros estamos con una velocidad y no queremos deshacernos de ella. Por lo tanto, lo que hacemos es sentir una fuerza inercial que nos empuja hacia adelante porque la fricción va hacia atrás. Y es justamente lo que tenemos en este escenario. Como estábamos diciendo, el camión con la caja, todo esto se está moviendo a la derecha. Y en un momento el camión frena. Como el camión frena, sentimos que se aplica una aceleración a la izquierda. Y eso nos lleva a lo siguiente. Como en estos diagramas estamos trabajando con fuerzas inerciales, pues diríamos, a ver, mi fuerza inercial va a ser igual a menos la masa por la aceleración. Y como estoy comentando, este menos es simplemente por la dirección. Entonces, si es que acelero a la izquierda, mi fuerza inercial tiene que ser una fuerza que va para la derecha. Y eso sería lo que encontramos en el primer y en el cuarto literal. Vemos que en los demás no están y ya vamos a revisar por qué estarían mal además de no tener esta fuerza. Veríamos que como aquí nos piden hacer el diagrama cuerpo libre para este bloque, este cuerpo, recordamos parte del enunciado. Tenemos una fricción. Entonces, como tenemos una fricción, el literal estaría mal porque en ningún momento nos la presenta. Y segundo, veríamos que el bloque se estaba moviendo a la derecha. Cuando frena, el bloque se desliza para la derecha, por lo que él sentiría una fricción que va para la izquierda. Entonces, con eso descartaríamos al literal B, porque este no nos presenta fricción. Y de hecho, el aquí también porque tampoco nos daba fricción. Debí matarlo hace un momento. Eso nos llevaría a tener estos dos literales, el literal A y el literal C. Y esto nos lleva finalmente por qué escogemos uno y por qué no el otro. Aquí lo que nos están pidiendo es conocer el diagrama cuerpo libre hecho con respecto a un observador que se encuentra en la plataforma. Este observador es un observador que tiene un prejuicio. ¿Ya? ¿Prejuicio en qué sentido? Como el observador está dentro del mismo sistema que está en movimiento, él ve las cosas de forma distorsionada. No es como el meme de Gohan contra Buu, que tiene su realidad distorsionada. Ya, lo mismo está pasando. ¿Qué es lo que él ve? Él lo que ve es que hay una caja acercándose a él
Y él dice, aguanta, la caja está acercándose, tiene que ser por algo, alguien tiene que estarla empujando, tiene que haber una fuerza aplicada que me la esté mandando a la derecha, porque si no, para mí no tiene sentido que la caja se esté acercando a mí. Y eso es lo que nos llevaría a escoger esto de aquí. Ahora, con la explicación un poco más formal, la justificación formal, esto tiene que ver con los marcos de referencia. Nosotros tenemos dos marcos de referencia, el marco de referencia inercial y el marco de referencia no inercial. El inercial hace referencia a la verdad absoluta, entre comillas. Y eso lo que nos está diciendo es que nosotros podemos ver las aceleraciones de las distintas cosas, porque el marco de referencia inercial hace referencia a un observador externo. ¿Qué es lo que vería la persona externa? Ah, mira, la caja está frenando, tiene una aceleración a la izquierda, pero es eso, él ve que hay una aceleración. Mientras que en el marco de referencia no inercial, nosotros estamos junto al cuerpo que se mueve. Entonces tenemos una realidad distorsionada donde para nosotros no existe aceleración porque nosotros no somos capaces de apreciarla. Y esto sería lo mismo que sucede cuando ustedes están en un carro y ven su teléfono que está al lado suyo. El teléfono está en el carro igual que ustedes. El teléfono obviamente no está vivo, no se va a mover. Y esa es la idea. Ustedes no ven que el teléfono se mueva porque ustedes están junto al teléfono en todo momento. Lo que sea que sienta el carro, lo sienten ustedes y el teléfono. Pero alguien desde afuera va a ver, ah, mira, el teléfono está acelerando porque está dentro del carro que va acelerando. Por lo tanto, lo que estaríamos diciendo es que cuando trabajamos con un marco de referencia inercial, nosotros decimos que las fuerzas inerciales no existen. Mientras que en el marco de referencia no inercial, aquí trabajamos con fuerzas inerciales, que sería justamente lo que nos están pidiendo. No nos dicen de forma explícita, trabaja con esto, pero como estamos con este observador que se mueve con la plataforma, esto se debe trabajar con fuerzas inerciales. Si no hay preguntas con este, vamos a avanzar a un ejercicio y a ver qué hacemos. Si no me equivoco, este ya lo resolví por energía. Pensé que iba a tener más tiempo, aparentemente no. Así que vamos a trabajar este de aquí. Sería como el de hace rato del carrito, pero ahora sí tenemos resolución numérica. Tenemos entonces, hay un bloque pequeño de una masa m que está dentro de un cono invertido que está rotando como se muestra en la figura. Figura, qué raro, no veo ninguna figura en la cosa que vi. Pero bueno, vamos a ponerlo acá. Tendríamos cono, ya, y por aquí ese ángulo beta que nos están relatando. Siguiente. Conocemos que este cono está dando vueltas y nosotros tenemos un bloque inocente ahí colgado, aquí metido adentro, y que obviamente estaría dando vueltas porque el cono lo está arrastrando. Acto seguido, nos dicen que tenemos una fricción estática, ya el bloque este no se desliza, y nos dicen que tenemos una altura constante de 75 centímetros. Y aquí lo que podemos inferir son dos cosas. Como la altura es constante y tenemos fricción constante, el bloque no va a subir ni va a bajar. Por lo tanto, tenemos herramientas para trabajar las cosas. Ya vamos a ver qué hacemos. 0,65 metros. Conociendo eso, nos piden conocer cómo se vería el diagrama de cuerpo libre en esta posición mostrada. Así que vamos a hacerlo. Una vez más, estos diagramas nos dan las interacciones entre nuestros objetos y su entorno. Entonces, espérenme, ¿qué es lo que quiero hacer? Ya nos piden fuerzas centrípetas nuevamente. Entonces, como hicimos hace rato con el carrito, utilizaríamos X y Y normales de toda la vida. Así que ahora sí, trabajando X y Y, tendríamos, primero, el bloque tiene masa, entonces tiene peso. Se ve influenciado por la tierra que se lo intenta tragar. Segundo, tenemos una superficie, por lo tanto, hay contacto. Contacto que genera una normal. Y tercero, veríamos que tenemos una fricción, pero aquí nos toca hablar un poco de la fricción estática. La fricción estática es una fricción que es relativa hacia donde nosotros tenemos la intención de movernos. No digo hacia donde nos movemos porque es estática, va en contra de su definición. Para esto, lo que tenemos que revisar es qué es lo que quiere hacer mi bloque
y en torno a eso vemos si la fricción tiene que ayudarlo a que haga eso o tiene que llevarle a la contraria. Veríamos que, según el enunciado, el bloque quiere caerse, pero no lo hace. Su tendencia es irse hacia abajo y si no lo hace es porque la fricción lo está evitando. Así que diríamos que la fricción estática tiene que ir para arriba. Dicho eso, veríamos que no hay más cosas que dibujar aquí, aparte de la aceleración centrípeta que vamos a ponerle aquí, que va para la derecha porque sería hasta el cono. Y listo, tendríamos todo el diagrama planteado. A lo mejor convendría también dibujar el ángulo, así que vamos a hacerlo una vez. Y para eso trabajamos con la rampa, el cono. Sabemos que esta pared tiene un ángulo beta y montado encima de la pared, paralelo a la pared, está la fricción. Entonces aquí también encontramos el mismo ángulo beta. Y bajo la idea de los ángulos alternantes, ¿no? Aquí tendríamos un ángulo teta que sumado a este me da 90. Y luego vengo, meto uno acá, que también debe sumarse con 90, para 90. Así que ahí está metido beta. Y ahora sí estaría nuestro diagrama con ángulos y todos. Dicho eso, podemos ahora sí meternos a averiguar cuáles son las fuerzas que contribuyen a la fuerza centrípeta. Noten que no me están pidiendo encontrar alguna expresión directamente, sino simplemente enlistarlas en todo lo que tenemos ahí en el gráfico. Así que vamos planteando eso. Sabiendo que nuestra aceleración centrípeta es horizontal, pues también lo va a ser la fuerza centrípeta, va a ser un vector horizontal. Por lo tanto, como estamos hablando de una fuerza horizontal, que es el resultado de la sumatoria de otras, pues diríamos que las que contribuyen a la fuerza centrípeta son la fricción en X y la normal en X, porque solo esas tienen componentes horizontales. El peso no nos sirve porque es totalmente vertical. Y bueno, respondido eso, ahora sí nos metemos con el literal C que ya implica la resolución numérica. Tendríamos entonces, déjenme cambiar los colores. Ahí. Tendríamos entonces que, para encontrar la rapidez angular del cono, nos toca primero averiguar en dónde está metido eso, ¿no? Si es que yo quiero despejar una variable y quiero encontrar una variable, primero debo generar una ecuación que la contenga. Y veríamos que, una vez más, a través de los conceptos de cinemática, la aceleración centrípeta no solo se escribe como velocidad al cuadrado sobre radio, sino como velocidad angular al cuadrado por radio también. Entonces, todo esto nos pide a gritos que tenemos que trabajar con la sumatoria de fuerzas en X. Así que vamos haciendo eso. Tendríamos sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración en X y positivo para la derecha. Veríamos que la normal en X está yendo para la derecha, así que está positiva, mientras que la fricción sería negativa, menos fricción en X. No hay nadie más a quien anotar aquí, así que esto va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. Y de aquí empezamos a abrir las cosas. Como ya hicimos hace un momento con trigonometría, pues diríamos que la normal en X va a ser normal por el seno de beta, no porque sería el lado opuesto al ángulo, no recibe abrazo, mientras que la fricción sería fricción coseno. Y en este caso lo podemos escribir como mu por normal y por el coseno de beta y todo esto va a ser igual a masa por velocidad angular al cuadrado por radio. Y esto nos revela que tenemos dos problemas nuevos. Nosotros no conocemos el radio de la circunferencia, no este radio que nos tocaría meter aquí. Y segundo, no tenemos tampoco cuánto vale esa normal. Por lo tanto, lo que nos tocaría revisar en este momento es cómo hallarlos. Y para eso tenemos dos distintas herramientas. Para el radio, pues hacemos uso del hecho de que este cono es una figura triangular. Nosotros para este cono conocemos su altura de 0,75. Conocemos que el radio que está midiendo el círculo sería la parte horizontal de este triángulo que queremos dibujar. Y si bien no conocemos la diagonal, no nos importa, porque conocemos este ángulo que estaría reflejado por aquí arriba también. Entonces, lo que estaríamos diciendo es que, como conocemos el ángulo que es de 60 grados y conocemos el lado opuesto a este ángulo y mi incógnita es el lado adyacente, necesito una función trigonométrica que me relacione ángulo opuesto y adyacente. Y oh sorpresa, esa es la tangente. Tenemos
La tangente de los 60 grados va a ser igual al opuesto, 0,75, sobre nuestro adyacente, que sería el radio, por lo que el radio va a ser igual a 0,75 sobre la tangente de 60 grados. Y resolviendo eso, tendríamos 0,43. Y listo, una parte resuelta. Eso nos lleva al segundo problema. ¿Cuánto vale la normal? Aquí veríamos que para la normal no tenemos una ecuación directa, sino que nos tocaría meternos con otra ecuación. Y eso me lleva a algo que me olvidé hace un momento. Ya lo voy a trabajar después de esto. Vemos que ya trabajé con la sumatoria de fuerzas en X, así que ahorita estaríamos obligados a meternos con la sumatoria de fuerzas en Y, donde vemos nuevamente. Estoy trabajando con X y Y inclinados, pero X y Y verticales y horizontales de toda la vida. Mi aceleración solamente vive en X, por lo tanto, en Y mi aceleración sería cero. Así que aquí estamos en equilibrio. Y tendríamos lo siguiente. Si es que yo pongo positivo para arriba por la convención normal, encuentro que hay una normal en Y positiva, la componente de la fricción también es positiva, mientras que el peso es la única cosa negativa que tenemos aquí, y entre estas dos pues están igualadas a cero. De aquí lo que podemos hacer es separar las cosas, no podemos abrirlas igual que hace rato. Y aquí vemos que las funciones son siempre complementarias entre sí. Si es que la normal en X es normal seno, la normal en Y va a ser normal coseno. Y lo mismo pasaría con la fricción. Si la en X era con el coseno, la fricción en Y va a ser con el seno. Y aquí pues pasaríamos masa gravedad al otro lado y listo. De aquí lo que podemos hacer si quieren es despejar la normal y de reemplazarla en la otra ecuación. Pero como no me gusta hacer este método de despeje y sustitución, vamos a tomar otro camino. Este otro camino se va a basar en despejar, pero en sacar como factor común la normal en ambas ecuaciones. Así que vamos a hacer eso y les muestro qué hacemos después. Si saco la normal como factor común de mi término de arriba, tendría esto aquí. Y si saco la normal como factor común de la ecuación de abajo, tendríamos, esto se va, perdón, esto se va, esto un poco más para acá, y también de esta forma. Y aquí podemos hacer lo siguiente. Cuando nosotros tenemos dos ecuaciones, nosotros podemos dividir una ecuación para la otra. La razón es la siguiente. Supongamos que yo tengo estas dos ecuaciones, a igual a b y d igual a c. Si yo parto de que a es igual a b, yo puedo dividir ambas por el mismo número y la relación se va a mantener. No, si lo divido para 2, si las divido para 3, si las divido para pi o si las divido para una nueva incógnita. A igual a b va a ser lo mismo que a sobre x con b sobre x, ¿no? Porque estoy dividiendo para lo mismo. Y si es que yo ahora reemplazo ambas con d, vería que sigue manteniéndose la igualdad. Pero por último, si d es igual a c, yo puedo reescribirlo de esta forma, tal que puedo dividir el un lado de una ecuación para el otro lado de otra ecuación y esto sigue siendo válido matemáticamente. Por lo tanto, al hacer esta división, veríamos que me simplifico las cosas. Primero, no necesito hacer despeje y sustitución porque mi idea de evitarlo es evitar errores, ¿no? Mientras más cosas tengamos en una sola línea, somos más propensos a comernos algún signo, alguna cantidad y obviamente se daña todo el problema. Y segundo, el trabajar la ecuación de esta forma nos permite de una vez quitar cosas. La normal se simplifica, la masa que no teníamos se simplifica y adicional, la velocidad está prácticamente que despejada, así que podemos hacer un solo golpe para despejarla y a ver qué nos sale. Tendríamos entonces velocidad angular al cuadrado va a ser igual a toda esta fracción, ya, sin las normales, obviamente, pero con la gravedad que sube a multiplicar y el radio en cambio que pasa a dividir. Y tendríamos esta relación de aquí. Ya la raíz la hacemos después. De aquí, pues veríamos que es simplemente resolución numérica, que creo que no es sorpresa ni dificultad para nadie porque es solo meter datos en la calculadora. Entonces, vamos a dejar este ejercicio ahí.
porque pues ya está todo resuelto. Y vamos a revisar lo otro que quería ver hace un momento y se me pasó porque estoy disociado. Ya, acá. Aquí habíamos trabajado este ejercicio todo bonito con X y Y normales. Ahora vamos a ver qué pasaría si trabajamos con X y Y inclinadas. El problema de trabajar con X y Y inclinadas es que, como mencionaba hace rato, nos toca despejar las variables, ¿no? Nos toca despejar un poco las cosas. Nos toca descomponer nuestra aceleración. Y como tal, ese no es un problema, porque igualmente, por más extenso que sea este otro camino, se puede resolver siempre y cuando hagan las cosas bien. Mi problema con el trabajar el sistema inclinado cuando no es necesario es el siguiente. Primero, con la reflexión de ángulos veríamos que el ángulo está aquí metido. Y si trabajamos que X es este lado y pues Y es este otro, nos encontraríamos con lo siguiente. Haciendo sumatoria de fuerzas en X, tendríamos masa por aceleración en X y positivo para abajo del plano, ¿no? Porque hacia allá nos estaríamos moviendo. Dicho eso, tenemos la fricción que está completamente sobre el eje, así que no la descomponemos. El peso, sí nos tocaría descomponerlo porque está inclinado y tendríamos menos mg por el seno, en este caso. Y todo esto es igual a masa por aceleración en X. De aquí no hay mayor problema. El problema va a ser la ecuación de Y. Tendríamos sumatoria de fuerzas en Y igual a algo y vamos a poner positivo para arriba. ¿Qué va a pasar aquí? Nos tocaría meternos con la ecuación de Y porque necesitamos la normal para meterla aquí en la fricción. Entonces, lo que harían ustedes normalmente sería poner eso, normal menos el peso y en este caso por el coseno del ángulo. Y ahora, ¿por qué he dejado la parte derecha libre? Porque este es el error que suelo encontrar cuando veo esos exámenes. ¿Por qué está mal decir que en Y está igual a cero? Porque estamos con un sistema de referencia que nos obliga a tener componentes en Y. Noten que eso es lo que hice hace rato. Hace rato cuando dibujé el sistema inclinado, no solamente lo dibujé para las fuerzas, sino que lo dibujé también para la aceleración. Y lo que hicimos, porque es lo más normal, es descomponer la aceleración en X. Y la estaríamos planteando aquí, ¿no? De hecho, aquí diríamos que esta aceleración es aceleración por el coseno del ángulo. El problema es que a veces a ustedes se les cruzan las ideas y dicen, claramente como mi aceleración es en X, en Y no tengo componentes y por eso aquí pongo cero. Y ya está bien. El problema es que como están trabajando con X y Y inclinados, aquí inclinada también está la aceleración, por lo que también tenemos una componente vertical. Así que como existe esta componente vertical, pues esto no debería ser cero, sino que debería ser más aceleración, y en este caso por el seno del ángulo. Y como podrán notar, si es que ponen cero aquí mal, pues van a calcular un valor de la normal que no es correcto y con ese valor incorrecto van a calcular lo otro y todo el problema va a estar mal. Entonces, nada más, la moraleja de todo esto es no cojan inclinados porque sí, sino analicen en dónde está su variable y si les conviene o no trabajar con un sistema inclinado. Y segundo, si es que hacen sistema inclinado, no descompongan solamente las fuerzas, sino nada les cuesta coger el mismo sistema inclinado y dibujarlo con su aceleración y ver si es que necesitan o no necesitan descomponerla también. Pero eso. En el caso de conos y movimiento circular, este suele ser el problema. De ahí, obviamente, si es que estamos simplemente con un cochino bloque en una rampa, pues ahí sí aceleramos de forma inclinada y ahí diríamos que la aceleración en Y va a ser igual a cero, porque nuestro vector solamente vive sobre X. Pero bueno, simplemente anotaciones para que no hagan mal las cosas en el examen. Si no hay preguntas con eso, a ver, ese de ahí no lo quiero resolver, como digo, porque es de dinámica, pero porque es energía. Entonces, déjeme abrir rápidamente los otros exámenes que tengo, porque ajá, se me había olvidado. A ver, esto no me sirve. Bueno, si tienen dudas de algo, pueden hacérmelo saber. En lo que voy buscando esta otra cosa. Ah, ya, tengo uno. Ya, eso de ahí. Pueden leerlo. Nos dicen que tenemos un anillo P, esa cosita ahí, que tiene una masa M de 50 gramos, que está en un alambre liso que forma un círculo.
Estamos en un plano vertical, nos están dando el radio de este plano y nos piden, y nos dicen que nuestra velocidad angular tiene esa ecuación de ahí. Conociendo eso y sabiendo que el ángulo se mide respecto al horizontal, entonces nos piden encontrar la magnitud de la fuerza que el alambre ejerce sobre el anillo en el punto más bajo de la trayectoria. Entonces, más allá de que la ecuación está asquerosa y toda fea, simplemente tenemos que regirnos a las ideas que ya conocemos, ¿no? Primero, el diagrama cuerpo libre que recopila la interacción de nuestro objeto, que sería ese anillo, con las cosas que están a su entorno. Entonces, vamos haciendo eso, pero déjenme contestar un mensaje nada más que me están escribiendo. Un ratito. Listo, ya. A ver, ¿qué es lo que siente este anillo? Primero, veríamos que una vez más el planeta Tierra siempre está presente. Entonces, este anillo siente siempre la atracción del planeta hacia abajo, que sería simplemente el peso. Vemos que este anillo está jalado por una fuerza y como nos piden conocer el diagrama en este momento, pues la fuerza ya está ahí planteada. Simplemente la dejamos ahí. Pero eso nos lleva a algo extra. Si nosotros jalamos el anillo de esta forma, no podemos despreciar el peso por ahora porque podemos asumir que como es un anillo tiene muy poco peso. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Si yo jalo un anillo hacia arriba a la izquierda, se va a ir volando hacia arriba a la izquierda. No va a ser sorpresa para nadie. En este caso, vemos que pues no lo hace porque está con este alambre circular que limita su movimiento. Y eso nos lleva a la siguiente idea, ¿no? ¿Cómo lo hace? Veríamos que si no estuviera el anillo, pero si no estuviera el alambre no haría ningún contacto con el anillo. Como hay un contacto, tiene que haber una fuerza normal. Y como estamos con un círculo, esta fuerza normal puede ir o hacia afuera o hacia adentro. Y eso depende de hacia dónde estamos jalando nosotros esta cosa. Y para esto quiero que se hagan la idea simplemente de qué sucede cuando ustedes se mueven en un círculo de forma rápida. No veríamos que los carros cuando cogen una curva muy rápido salen o quieren salir. Entonces, este anillo no es distinto. El anillo va a querer salir, pero si no sale es porque se encuentra con una barrera que lo está reteniendo. Por lo tanto, la barrera esta, el alambre circular, nos ejerce una normal que va hacia adentro del círculo y es lo que evita que nos vayamos. Y con esto veríamos que ya está planteado todo el diagrama de cuerpo libre. Algo adicional, como siempre lo estamos haciendo, sería dibujar la aceleración que va para el centro del círculo también. Y no me acuerdo si lo había mencionado antes o no. Siempre que dibujen la aceleración centrípeta en un diagrama de cuerpo libre, no, en cualquier aceleración, no solo la centrípeta, en un diagrama de cuerpo libre, primero háganlo de un color distinto para diferenciarlo de las fuerzas. Y segundo, nunca hagan que toque el cuerpo, porque si no lo pueden confundir con una fuerza. Y lo mismo con la velocidad. Sabemos que la velocidad no es fuerza. Y si alguno de ustedes pone, ah, mira, tengo una velocidad acá, podrían las ecuaciones de fuerza luego meter velocidad en X, velocidad en Y, pensando que es una fuerza. No, obviamente eso implica que hay problemas un poquito más graves, pero bueno, hay que evitar poner esas cosas. Dicho eso, no, ahorita sí estaría completo y nada, podemos enfocarnos en la siguiente parte, que es encontrar la magnitud de la fuerza que el alambre ejerce sobre el anillo en el punto más bajo de la trayectoria. Aquí lo que veríamos es que este diagrama inicial que hicimos, pues no se traslada a la parte final porque estamos cambiando de posición, pero nos da ideas de qué dirección llevan cada una de las cosas. Conociendo eso, entonces vamos a dibujar. En el extremo inferior, pues el alambre se ve solamente así, no me interesa dibujar todo el círculo. Veríamos que nuestro anillo este, primero quiere ir hacia abajo por efectos del peso. Segundo, quiere irse encima hacia abajo porque por la fuerza inercial se siente empujado para afuera del anillo. Y una vez más, no se sale porque la normal evita que salgamos. Pero adicionalmente, algo que está aquí planteado es que esta fuerza es siempre tangencial. Y aquí recordamos la definición de tangencial.
Tangencial es algo que apenas viene y toca, es algo que pasa rozando. En este caso significa que esta fuerza, en donde sea que estemos, nos va a seguir, pero nos va a seguir sin atravesar el círculo. Por lo tanto, como estamos aquí abajo, la fuerza no va así, no va así, sino que como estamos en la parte inferior, la fuerza, y obviamente siguiendo la rotación completa, sería a la derecha. Y ahí está metida esta fuerza. Conociendo eso, veríamos que una vez más tenemos la presencia de la aceleración centrípeta que va para la parte de arriba del círculo. Y ahí se muere nuestro diagrama y con esto ya podemos meternos a encontrar la magnitud de esta fuerza en el punto más bajo de la trayectoria. Aquí revisamos. ¿Qué fuerza nos están pidiendo? Nos piden la fuerza del alambre sobre el anillo, que es justamente lo normal por lo que hemos descrito, ¿no? Que es aquella fuerza que evita que el anillo escape. Entonces la pregunta es ¿cuánto vale la normal? Y esto es simple de resolver porque veríamos que en este escenario, pues nuestra normal está hacia arriba, está ya alineada con el sistema de referencia. Así que tranquilamente podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decir que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a masa por aceleración centrípeta, positivo para arriba y tendríamos normal menos peso es igual a esta cosa de acá. De aquí, lo que podemos decir es que nuestro normal obviamente va a ser igual a masa gravedad más masa por la aceleración, que en este caso sería velocidad al cuadrado por radio, porque pues no conocemos la velocidad lineal. Y más importante, nos están dando esta velocidad angular. Conociendo eso ahí, veríamos que nuestra única incógnita es averiguar cuánto vale esta velocidad angular, para lo cual pues hacemos obviamente uso de esta ecuación y vemos que tenemos una pequeña incógnita que es el ángulo. Así que aquí volvemos a leer lo que nos dicen del ángulo. El ángulo se mide respecto al horizontal hacia donde está ubicado el anillo. Como nuestro anillo en este momento estaría en la parte inferior, veríamos que el ángulo medido desde aquí va a ser de 270 grados. Y eso sería lo que nos toca evaluar aquí adentro. Entonces, si ponemos esto como 270 y resolvemos esta operación, vamos a ver qué nos sale. Tendríamos 1 menos 0,5 por el seno de 270, que nos estaría dando igual a 1,5. Entonces, nada, conociendo que esto es 1,5, ahora sí introducimos esto aquí dentro del cuadrado y resolvemos lo que nos queda. Tendríamos masa gravedad más masa por radio y la velocidad angular al cuadrado. Primero, pues la raíz se iría, tendríamos simplemente gravedad y radio, y este 1,5 se eleva al cuadrado. Aquí cancelaríamos esto, veríamos que 1,5 al cuadrado es igual a 2,25 y tenemos mg más 2,25 mg, que a sorpresa de nadie debería ser 3,25 mg. Y obviamente la masa la conocemos, la gravedad la conocemos y podemos terminar de plantear el ejercicio. Y listo. No, lo estaremos dejando ahí por hoy porque no he desayunado todavía y tengo que ponerme a buscar más ejercicios para trabajarlos. Entonces, no sé qué otro día nos veamos, si mañana, si más tarde lo hacemos. Pero bueno, aquí quedaría esta sesión. Ya les estaría avisando y si no tienen dudas, nos estamos viendo después. Hasta luego, chicos. De nada.